un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Y estos últimos programitas venimos hablando de las emociones, de los pensamientos, de la mala sangre. Y es importante tener todo esto en claro y llevarlo a la práctica, porque son herramientas que nos van a servir en nuestro día a día. Muchas veces no podemos ejecutar cosas o conductas porque no sabemos cómo hacerlo. Bueno, cuando uno va escuchando la forma, la manera, las posibilidades que hay, va como encontrando la punta para poder hacer modificaciones importantes y tener una vida distinta. Y así como te hablé una vez de los pensamientos y de cuántos pensamientos tenemos, es importante saber que cada uno de nosotros tomamos decisiones. Y las decisiones las tomamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aproximadamente tomamos entre 200 y 300 decisiones por día. ¿En qué momento me cepillo los dientes? ¿A qué hora voy a comer? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Si voy a salir a comprar o no? Y así, continuamente, aunque estemos automatizados, estamos tomando decisiones. Bueno, cada decisión que tomamos va ligada a un comportamiento. Y los comportamientos son muchas veces, o casi siempre te diría, originados por las creencias y las emociones que tenemos cada uno de nosotros. Esto está alojado en la zona límbica de nuestro cerebro. La zona límbica es como nuestro cerebro emocional. Y él es el que responde a las emociones y a la memoria a largo plazo. Entonces, para cambiar un hábito es necesario un cambio de creencias. Lo que es un cambio profundo en nosotros. A ver, ¿viste cuando hablamos siempre de que necesitamos al menos 21 días para positivizar la mente? Que hacemos decretos, que hacemos ejercicios. Bueno, se ha estudiado que hacen falta 66 días para que se cree un hábito y para que este hábito pueda mantenerse durante los años. O sea, que si durante ese número de días uno repite algo cada día en la misma situación, esto va a ser una reacción automática ante esa situación y se va a convertir en un hábito. Pero, a ver, cuanto más difícil es el hábito, más tiempo lleva asociarlo a nosotros. Y como te decía antes, hasta ahora se pensaba que con solo 21 días no solo positivizábamos la mente, sino también que podíamos corregir hábitos. O sea, estaba la creencia ante estudios que las neuronas asimilaban lo suficiente ante determinados comportamientos.
Y en realidad en 21 días se forma el hábito, pero se necesita pensar al ejecutarlo, o sea, todavía no está instalado en nosotros. O sea, necesitamos pensar en realizar la acción. Por eso muchas veces es fácil que si solo se trabajan 21 días que los podamos abandonar. Ahora, cuando llegamos a los 66 días más o menos, la acción ya nos queda automatizada. Y a partir de ese momento, el hábito, como es automático y no hace falta fuerza de voluntad ni pensar en lo que vamos a hacer, se hace parte de nuestro comportamiento. Y todos poseemos patrones mentales que durante muchos años fuimos reforzando a nivel neuronal, ¿no? Desde el mate que tomas a la mañana, o esa taza de café, o ese lamento que tenés continuamente en vos, o esa mala sangre, o esa queja que uno tiene para resolver los problemas. Y todos estos, y te puedo mencionar muchos más, son patrones mentales que pueden ser cambiantes. Ahora, existen distintos tipos de patrones de pensamientos. Algunos nos sirven para organizar, digamos, nuestras rutinas diarias o básicas, como el bañarnos, el cepillarnos los dientes. Y hay otros que simplemente los fuimos desarrollando, aunque no seamos conscientes de por qué. Y aunque somos seres racionales, muchos de estos patrones se convierten en hábitos emocionales, sobre todo la queja. Y esto es gracias a nuestras neuronas. Y esto es importante que lo entiendan para saber cómo pueden ir modificando conductas a diario, ustedes mismos, solitos en su casa. Muchas veces no nos damos cuenta del daño que producen estos patrones mentales, estas disposiciones mentales, porque como lo tenemos somatizado en nosotros, lo naturalizamos. Y no está bueno naturalizar lo que no nos hace bien. Entonces, como te decía antes, tenemos muchos patrones de pensamientos. Te hablaba de la queja, bueno, los pensamientos o patrones autodestructivos, sentirnos insuficientes, sobre todo la resistencia al cambio, que esto es algo que estoy viendo mucho en Santiago. Este programa está dedicado a él. El vivir continuamente pensando en el pasado o en el futuro, porque esto genera ansiedad. Y no es solo los patrones que nosotros vamos adquiriendo por conductas automatizadas, sino que encima tenemos todos los que vienen impuestos desde niños. Y ahí hay mucho de todo lo que tenemos dentro de nosotros. Pero antes te voy a pasar el número de teléfono para que te puedas contactar conmigo, pedir una consulta. Recordá que seguimos trabajando de forma online y es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-19
44. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Y nuestros patrones mentales o esas rutinas de vida que tenemos se pueden cambiar gracias a la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro. Cuando estudiamos neurociencia y entendemos cómo se puede impulsar al sistema nervioso a realizar cambios en nuestras disposiciones mentales, vamos practicando con pequeñas cosas los hábitos que uno tiene continuamente, y yo lo he practicado mucho conmigo, ¿no? Entonces esto de las consecuencias de acciones constantes. Entonces ahí nuestro tejido se puede adaptar y se puede reorganizar a nuevas conductas. Y lo que hace la neuroplasticidad, o lo bueno que tiene, perdón, es romper los patrones mentales que tenemos. Entonces esto lo que va a hacer es ayudarnos a desarrollar mejores hábitos emocionales, porque no es lo importante si vos tomás el café a las 7 o a las 8. Lo importante son los otros hábitos. El hábito al hacerme problema, el hábito al estar depresivo, el hábito al no hacer un cambio para mí, todo lo que sea emocional y que conductualmente te lleva a problemáticas importantes. ¿Se entiende? Entonces, cuando trabajamos, gracias a esta neuroplasticidad que tenemos, podemos reorganizar nuestra vida. Pero para esto, como te decía antes, primero hay que decidirse el cambio y después hay que empezar a repetirlo una y otra vez. Ponerse en el papel de observador, eso es lo mejor. Y cuando me pongo en el papel de observador, aplico la atención. Y cuando estoy atento, puedo descifrar todo lo que estoy haciendo que me beneficia o me perjudica. Sintetizándolo en 3 palabras, sería aquí y ahora. Cuando tengo atención y cuando estoy observando, trabajo únicamente en el aquí y ahora. Y esa es la gran clave. Cuando empezamos a trabajar con cada actitud, cuando empezamos a identificar qué nos hace bien y qué nos hace mal, empezamos a descifrar todo lo que traemos impuestos de niños y cuánta importancia tiene lo que vivimos en la infancia y cómo esto claramente influye en los seres humanos que somos hoy, al hacernos adultos. Muchas veces tenemos, se llaman ideas preconcebidas, ¿no?, de quiénes somos. Y esto es en función de nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo de las primeras, que fueron las de la infancia. Todo lo que nosotros vivimos en la niñez, amor, rechazo, mimos, cariño, amparo, soledad, eso fue la materia prima para que vos te construyas o construyas las primeras redes neuronales que sirvieron para que te vayas desenvolviendo y adaptando en la vida que te tocó. Todo lo que fuimos aprendiendo en ese momento quedó absolutamente instalado en el subconsciente.
el cerebro desarrolla unas redes neuronales que nos permiten retener el aprendizaje. ¿Mm? Entonces esto es capaz de generar pensamientos o reacciones automáticas sin tener que pasar una y otra vez por la misma experiencia. Ahora, esto tiene sus pros y sus contras. ¿Cómo te explico? A ver, por un lado nos permite, digamos, entre comillas, ahorrar energía, pero por el otro nos va condenando a repetir actos automáticos. Y estos son generados como mecanismo de defensa en algún momento de nuestra vida siempre. ¿Mm? A ver, supongamos que en la infancia tuvimos una mamá que nos entregó todo sin dejar que nos esforzáramos demasiado. ¿Mm? O sin dejar que nos esforzáramos nada. Una mamá que fue sobreprotectora, que no nos educó ante lo que significa el esfuerzo, la disciplina, que nos dio absolutamente todo, que puso absolutamente todo lo que pensemos en este momento al alcance de nuestra mano sin que tuviéramos que hacer nada, sin valorar lo que es el sacrificio, sin ni siquiera mostrar respeto muchas veces, ¿no? Bueno, lo más seguro es que en la edad adulta estas personas se hayan convertido en un ser egocéntrico, egoísta, convencida de que merece absolutamente tener todo a cambio de nada y que todos deben darle lo que necesita a cambio de nada. Pero con seguridad lo que vaya encontrando a lo largo de la vida, sean situaciones, trabajos o personas que le ofrezcan todo a cambio de nada. Y esto es porque van trabajando, actuando y desprendiendo una energía acorde a los pensamientos que tiene. Atraemos siempre lo semejante, y esto lo que hace es ubicarnos donde nos hemos gestado, donde nos hemos construido. ¿Mm? Y cuando, por ejemplo, también en otro caso nos consideramos víctimas, siempre en la vida vamos a encontrar verdugos. Y si nos consideramos verdugos, vamos a encontrar víctimas. Ahora, claro, escuchando todo esto me dirás, pero Fabi, entonces, ¿qué herramienta, qué recurso, qué muletilla puedo utilizar para ir saliendo de estos lugares cómodos? Porque claro, cuando uno escucha todo esto, dice, wow, ¿cuántos patrones de todo esto tengo? ¿Cuánto se ha gestado en mí? Y yo te diría que la única muletilla, la única herramienta, el único recurso es la atención, atención y más atención. Estoy segura de que esta es la herramienta más útil y más necesaria. La única
manera de detectar nuestros patrones de conducta destructivos, de autoconocernos, de cambiarlos, de ser mejores personas, de evolucionar, de expandirnos, es prestar atención en el aquí y ahora. Más cuando tenemos mucho desde la niñez, porque todo lo que vivimos en la infancia se queda grabado en nuestro subconsciente, porque la mente consciente todavía no se había formado. De pequeños uno no tiene filtros y vamos asimilando todo lo que vivimos de forma literal, desde lo que vemos alrededor de nuestras familias, de las personas que nos fueron rodeando, del tipo de sociedad en la que fuimos viviendo, de los mensajes que nos transmitieron, de cómo interactuaron con nosotros. Al no tener filtros, no podemos identificar qué fue bueno o qué fue malo. Seguramente si vos recordás tu infancia y te pegaban de niño, para vos, si te remontás a esa época, era normal que te pegaran. Vos no podías identificar que estaba mal. Entonces, cuando somos niños, somos esponjas que retenemos todo. Y muchos estudios demuestran que nuestro cerebro se forma y acaba de desarrollarse alrededor de los 7 años. Es ahí donde empezamos a formar un poco nuestras conductas, nuestras creencias, nuestros valores. Ahí es donde empezamos a formar nuestra personalidad, que esta nos va a ir acompañando en la adultez. Pero ojo, que pueden quedar muchos rencores encubiertos. Algunos estudios con respecto a la infancia, a la niñez, la llaman la caja negra de la memoria. Y esto es porque tendemos a repetir los modelos de salud, de conducta, económicos, de pareja, de rechazos, de cariño, de afecto, de ser compañeros o no. Y todo esto va aflorando en algún momento de nuestra vida. Freud lo llamaba compulsiones de repetición. Y él hablaba, o se refería, mejor dicho, al impulso de los seres humanos a repetir los actos de pensamientos, de sueño, de juegos, de situaciones desagradables o dolorosas. Por ejemplo, si una mujer que tuvo padres alcohólicos, de niña fue maltratada psicológicamente y físicamente en su infancia, tiene muchas posibilidades de adultez de tener una pareja alcohólica. Posiblemente ella también maltrate a sus hijos. Muchos padres separados, esos niños cuando crecen también se separan. Y esto es porque naturalizamos muchas conductas. Y esto no está bueno, por eso es importante la identificación. Porque quizás en tu casa había alcohol, violaciones, y vos eso lo naturalizaste. ¿Cuántos chicos vemos que en su propia familia, en su propia casa, los violan a diario?
Y el chico eso lo tiene naturalizado, para el chico no está mal. ¿Cómo puede saber una criaturita que eso está mal? Entonces, claro, si no se lo saca de ese hogar, si no se lo reeduca, si no se trabaja para que desaprenda todo eso, ese patrón de repetición va a estar instalado de por vida. Así pasa con el alcoholismo, con las drogas, con las malas palabras, con los malos hábitos. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. Recordá que estamos trabajando de forma online. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá también que con el nombre del programa podés encontrar el canal de YouTube, donde vas a tener muchos programitas ahí subidos para que puedas escuchar. Y nos tenemos que ir a una tanda muy cortita de 3 segunditos y ya estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta. Y los patrones repetitivos de lo que hablábamos antes de la pausa tienen 3 elementos, que es el pensamiento, la emoción y la acción. ¿Viste cuando te digo en consulta que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos tiene que estar en concordancia? Bueno, de esto se trata. Entonces, el pensamiento es el que forma nuestro sistema de creencias. Nuestras creencias vienen a ser pensamientos repetitivos que han tenido mucha fuerza en base a estar mucho tiempo con nosotros y de repetirnos continuamente. Y las creencias dan forma y estructura a esa realidad interior y exterior que tenemos. Por eso es tan importante revisar nuestra vida, revisar nuestro interior y reprogramar aquellas creencias. La emoción es un pensamiento ahí perdido, aislado, que no tiene mucha fuerza, pero un pensamiento repetitivo genera una serie de emociones. Cuanto más fuerte o intensas sean las emociones, ya sean positivas o negativas, más fuerza va a tener ese pensamiento.
Claro que estamos hablando del pensamiento, la emoción y la acción en formas separadas, pero en la práctica, o sea, la estamos hablando por separado, pero en la práctica están unidos. O sea que muchos pensamientos nos provocan emociones instantáneas. Yo para ir identificándotelo por separado. Y la acción, que tiene que ver con nuestra forma de pensar, de sentir, es lo que nos lleva a determinadas acciones. Muchas de ellas las realizamos de forma reactiva y automática, sin ser muy conscientes de por qué a veces. Y esto es bueno observarlo. Muchos de los patrones de nuestros padres pasan a ser nuestros. Y los interiorizamos a nivel inconsciente, cuando los trabajamos de manera consciente es cuando salen a la luz. Y te hablo desde la forma de sentarse, de comer, qué se hace por la mañana, si me quedo en pijama todo el día, si desayunamos mate o café con leche. Esto del pijama, por ejemplo, yo lo tengo adquirido. No lo he modificado porque en realidad no me genera ninguna problemática emocional, pero mi madre andaba siempre en pijama, cuando estaba en casa en pijama, o por ejemplo había que llegar y sacarse la ropa con la que uno estuvo en la calle. O sea, la ropa de calle era la ropa de calle y la ropa de casa era la ropa de casa. Bueno, yo hoy a mi edad sigo haciendo lo mismo. De hecho, crié a mis hijos así. Bueno, ahí tenés un patrón repetitivo en una conducta que no ha traído consecuencias. Quizás hasta fue beneficioso porque no hay nada más lindo que llegar a casa y ponerse cómodos, pero vos fíjate como algo que se instaló en mí, yo no lo tengo ni que pensar, automáticamente llego y lo hago. Ahora, así mismo pasa con todo lo que tenemos que nos han transportado a nuestra vida, pero que no nos hace bien. Porque aparte de las repeticiones de modelos, hay muchos estudios científicos que confirman que también tenemos una herencia emocional. Podemos arrastrar una herencia emocional hasta 4 generaciones. Pues fíjate que a veces se tiene depresión y se tuvo una mamá depresiva y se tuvo una abuela depresiva. Bueno, las emociones también se heredan. Y nuestros familiares, nuestros antepasados, habían experimentado emociones que no fueron liberadas: miedo, dolor, sufrimiento, ansiedad, tristeza. Estas mismas se van a ir transmitiendo a las siguientes generaciones, hasta que alguien logre darse cuenta y cortar el patrón, liberándose él y liberando el clan, que eso es lo que les digo siempre. ¿Por qué sané yo? Porque no quiero que mis hijos, mis nietos, tengan que sanar nada mío. ¿Por qué trabajamos en los talleres o en las consultas hablando de esto? Cuanto más me libero yo, más libero a mi clan. Cuando hacemos este análisis profundo, ¿no?, ante tantas personas que necesitan modificar conductas, algunas toman conciencia hoy, mañana, que es cuando me llaman por teléfono y me dicen: Fabi, te escuché y quiero hacer algo por mí.
Y algunas seguirán en su zona de confort con esos patrones y quizás no los quieran cambiar nunca, porque no pueden identificar el daño que se causan y el daño que van a causar en nosotros. Y claro que a veces no es fácil, porque están muy enquistadas en nosotros. Y claro que a veces tampoco es fácil darse cuenta de ellas, porque las tenemos tan naturalizadas que no nos damos cuenta. Pero en esos casos siempre es necesario pedir ayuda profesional, porque no podemos solos. Ahora cuando vos llegás a mí a la consulta y ya tenés un entrenamiento, es donde identificamos alguna conducta, alguna emoción y te digo, bueno, trabaja ahí. Pero ya tenés las herramientas, ya sabés cómo. Y las personas que siguen en su zona de confort van a estar ahí con el piloto automático puesto, sin preguntarse, sin cuestionarse, sin llegar a conocerse verdaderamente. A veces también sin saber qué se quiere de la vida. Y no está mal tampoco. No está mal si no lo querés hacer. Todo lo que uno necesite como cambio, necesite como expansión, como despertar, hay que tener ganas, fuerza de voluntad. El autoconocimiento es un proceso, yo diría que hasta obligatorio, ¿no? En busca de paz, de felicidad, de bienestar emocional. Nuestra mente está preparada para cualquier tipo de cambio. Todo, absolutamente todo se puede cambiar. Solo hay que darse cuenta que hay que cambiar. Solo hay que tener ganas de cambiar. Ahora, cuando hablamos de cambio, no decimos que vos tenés que cambiar como persona. Tu esencia va a seguir siendo siempre la misma. Hay que cambiar lo que hace daño. Ahora, podemos hacer ejercicios diarios para esto. Y uno es identificar los patrones de pensamiento que quiero cambiar. Hago una lista con 2 o 3 patrones que yo siento que son autodestructivos y que necesito cambiar de mi vida, y ahí trabajo en ellos. Claro que lo vas a hacer 2 días, 3 y después no, porque bueno, vienen muchas cosas en conjunto con el trabajo. También lo que podés hacer es tomar conciencia de no repetir el patrón de pensamiento que querés modificar y empezar a crearte rutinas. Ahí tus neuronas se van a ir acostumbrando a la actividad consciente y continua. Y es importante para estos trabajos, si los querés hacer, que conectes la acción con la emoción. ¿Para qué? Para que el hábito tenga una sensación y tenga una ejecución. Otro ejercicio es repetir el patrón nuevo que quiero adquirir hasta hacerlo de forma inconsciente. El cuerpo está conectado profundamente a la mente. Entonces, cuando yo repito patrones negativos, seguramente me voy a enfermar. Pero cuando repito patrones positivos, seguramente me voy a sanar. Todo lo que pasa por la mente tiene un efecto en el cuerpo. Y esto también incluye nuestro sistema inmune y nuestra vida en general. No hay una realidad
objetiva fuera de la mente. O sea, el observador tiene que observar el vacío, la alegría, la posibilidad de. Cuando uno descubre todos los esfuerzos que la mente y el cuerpo hacen por nosotros, y te puedo asegurar que lo único que querés decir cada día es gracias, gracias, gracias. Lo que ven no son los ojos, ni lo que oyen son los oídos, ni lo que te pica es la piel, ni la mano es la que te rasca. Pero Fabi, ¿qué estás diciendo? Sí. Todo esto que te mencioné, al igual que todo tu organismo, están involucrados en infinidad de procesos. Pero, la directora de esta hermosa orquesta es nuestra mente, es el cerebro. El cerebro es el centro de operaciones. Es ella quien interpreta las ondas que ven los ojos o las que escuchan los oídos. Es la mente la que detecta que te pica en algún lugar del cuerpo. Entonces le ordena a la mano a que te rasque. Todo esto son actos involuntarios. Claro que todo esto pasa en un tiempo imperceptible muchas veces para nosotros. Pero si nosotros somos conscientes, atención, 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 en el aquí y ahora, te vas a dar cuenta. Absolutamente todo lo que hacemos, pensamos o sentimos requiere la intervención y el intercambio de señales electromagnéticas desde el cerebro, hasta transportar los nutrientes en la sangre. El otro día estaba leyendo cosas muy lindas que tenían que ver con estos temas, y lindas digo porque son potentes en aprendizaje, ¿no? Y leía que el budismo, cuando nos hablaba del vacío, no quería decir que las cosas están huecas o que no tenían sentido, que no tenían que ver con la nada, sino todo lo contrario, que emplean el término vacío como fuente o como una fuente de todas las cosas, del todo, o lo que llamó en la física cuántica el estado base. Y esto es el aquí y ahora. Por eso me acordé y lo mencioné, ¿no? Porque el aquí y ahora es estar vacío, es estar atento nada más a si me pica me rasco, como te dije recién, pero no quiere decir que estoy vacía, estoy llena de todo. Estoy vacía en este instante, en este estado base, como dice la física cuántica. Y aplicar el vacío a los procesos mentales que tenemos implica que uno se deshaga de prejuicios, ideas preconcebidas. Esto implica vivir la vida como que nunca la viviste o como la vive un bebé, un niño, sin expectativas, sin juicios, sin definiciones, dejando que todo fluya,
que todo surja ante la posibilidad de cualquier cosa, sin querer retener nada ni nadie, sin querer retener nada, absolutamente nada. Entonces una misma experiencia puede ser para vos muy terrible o para mí muy maravillosa. Esto depende de nuestra percepción, no de la realidad objetiva. Y esto también tiene que ver con muchas personas que me dicen que no son felices. Y hay que entender que la felicidad no está en lo que nos pasa afuera, sino en el modo en lo que vivimos cada experiencia. La felicidad está dentro de nosotros, la paz está dentro de nosotros, en esa mente capaz de convertir cualquier experiencia en satisfacción o satisfactoria o en infelicidad. Pero esto depende absolutamente de nosotros y de cómo veía mi día a día, de cómo vería mi aquí y ahora. Mira, el otro día leí algo de Borja que hablaba de que todos tenemos miedo al cambio y que muchos nos vamos aferrando a una serie de mecanismos de autodefensa, ¿no? Para no cuestionarnos o no cuestionar las creencias con las que nos hemos desarrollado o con las cuales hemos creado nuestra identidad. Y contaba una historia que me pareció muy linda, ¿no? Dice que un joven rey, un rey de un imperio, se cayó un día de su caballo y se rompió las dos piernas. A pesar de tener los mejores médicos, ninguno pudo devolverle la movilidad. Entonces tuvo que empezar a caminar con muletas. Pero él tenía una personalidad orgullosa. Entonces mandó a publicar un decreto por el cual se obligaba a todos los habitantes del lugar a usar muletas, aún teniendo sus dos piernas. Bueno, del día a la noche todo el mundo comenzó a arrastrarse, claramente en contra de su voluntad, con el apoyo de sus muletas. Las personas que no querían hacerlo los condenaban a muertes. Entonces, de ahí, las mamás, cuando iban pariendo a sus hijos y sus hijos iban creciendo, fueron enseñándoles a caminar no con sus piecitos, sino con la ayuda de muletas. Ahí nomás cuando empezaban a dar sus primeros pasitos. Y el rey tuvo una vida muy longeva. Muchos de los habitantes fallecieron y se llevaron con ellos el recuerdo de los tiempos en los que alguna vez pudieron andar con sus dos piernitas. Muchos años más tarde, cuando el rey fallece, los ancianos que todavía seguían vivos intentaron abandonar sus muletas. Pero claro, sus huesos ya estaban frágiles y no podían hacerlo. Y seguían caminando acompañados de sus muletas. Y en muchas ocasiones les contaban a los más jóvenes
que años atrás la gente solía caminar sin la necesidad de usar ningún soporte, solamente con sus dos piernas. Y los chicos se reían de eso, no le creían. Movidos por la curiosidad, un día un joven intentó caminar con sus propios pies, tal cual los ancianos o este anciano en particular le contaba. Cuando se cayó al suelo, que se caía continuamente, todo el mundo se reía de él. Sin embargo, se caía y se volvía a levantar. Y poco a poco fue fortaleciendo sus piernas que estaban entumecidas y fue ganando agilidad y solidez. Y empezó a dar pasos seguidos. Y claro, la conducta de él desagradaba a los otros habitantes porque él era distinto. Y cuando lo veían pasear por la plaza, la gente dejó de mirarlo, de hablarle. Y un día ese joven se recuperó y empezó a correr y a saltar. Y todo el mundo creía que se había vuelto loco por completo. Porque en ese reino todo el mundo seguía llevando una vida limitada, caminando con la ayuda de muletas. Y el joven se lo recuerda como el loco que caminaba sobre sus dos piernas. Y bueno, entonces, ¿quién era el loco? ¿Quién estaba errado? Esto me pareció maravilloso, porque sin culpar a nadie, desde el día en que nacemos, se nos prepara, se nos adoctrina para que nos vayamos convirtiendo en las personas que quieren que seamos, olvidando si podemos decidirlo o no, sin pensar si nos hacen bien o no, construyendo no una personalidad nuestra, sino una personalidad adaptada a nuestro entorno. Y esto sin hablarte de todo lo que empuja muchas veces la sociedad y el consumismo, pero ese es un tema que a mí no me gusta tocar. Entonces, tenemos que aceptar cada uno nuestra parte de responsabilidad y tomar las riendas de nuestra existencia. No porque nos digan que tenemos que caminar con muletas, vamos a caminar con ellas. Tenemos que vivir otras experiencias únicas, irrepetibles, nuestras. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Y pensalo. Muchas veces nos hacen inválidos mentales. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.